Excursionistas nocturnos, ¿cuál es la cosa más aterradora que han visto mientras caminaban? Durante algunos años, a mis veintitantos, viví en la costa este. Mi zona quedaba justo al borde de las montañas Blue Ridge y solía hacer caminatas cortas por senderos marcados con algunos amigos por las tardes cuando todos teníamos tiempo libre. A veces iba solo, pero siempre me mantenía en las mismas áreas y conocía bien el terreno. Ese día en particular esperé un poco más de lo normal por mis amigos para subir los senderos, pero al final se les complicó y, sintiéndome culpable después de haberme comido una pizza entera con refresco, decidí subirme al auto e ir a caminar solo para aliviar la conciencia. Había unos senderos que me gustaban especialmente. Te llevaban directo por una pendiente inclinada, ideal para hacer cardio rápido e intenso, y luego un camino más angosto te llevaba de regreso bajando por el otro lado. A un tercio del descenso, había árboles a la derecha y una ladera empinada a la izquierda que bajaba hasta una zona baja donde usualmente veía ciervos y cosas interesantes. Ese día me costó subir, y además salí más tarde de lo usual, así que probablemente eran como las 7 o 7:10 de la tarde cuando llegué a la bifurcación y comencé a bajar. A mediados del otoño, eso ya era bastante tarde, y casi oscuro. Mientras caminaba, noté a una persona en el valle. Llevaba un vestido largo, de un tono blanco rosado, y por la forma en que se movía y cambiaba de posición, parecía que estaba en medio de una sesión de fotos. No podía ver al fotógrafo, y era algo tarde para estar tomando fotos, pero supuse que la cámara estaba en la línea de árboles y que estaban terminando justo después de la hora dorada. Me detuve un momento a mirar, pensando en lo buen lugar que era para una sesión genial. De pronto, fue como si se hubiera caído. No se bajó poco a poco, no se agachó ni se sentó. Fue como ver un glitch o error en la Matrix en la vida real. Estaba de pie y de un instante a otro estaba boca abajo en el suelo, con las piernas dobladas debajo del cuerpo. Sentí una sensación horrible de inmediato, como un escalofrío subiéndome por el cuello. Sin apartar la vista, vi cómo empezó a subir gateando por la colina en dirección al sendero donde yo estaba. Pero no iba sobre las rodillas, literalmente corría usando las manos y los pies. Tal vez fue el susto, pero parecía acercarse mucho más rápido de lo que debería haber sido posible. Era como si alguien hubiera adelantado su movimiento en una grabación, pero todo lo demás se movía a velocidad normal. Ojalá pudiera decir que saqué el celular y grabé o tomé una foto, o que fui valiente y la enfrenté, pero de golpe sentí una sensación de peligro tan intensa que salí corriendo y tropezando cuesta abajo hasta el estacionamiento sin mirar atrás ni una sola vez. Arranqué y me fui lo más rápido que pude, y no he vuelto desde entonces. Lo más extraño es que cuando llegué, mi auto era el único en el estacionamiento, y esa zona no es muy accesible desde otras rutas para hacer senderismo que yo conozca. Traté de convencerme de que fue alguna alucinación causada por drogas o algo por el estilo, pero no estoy seguro. Le conté a mis amigos, y algunos fueron esa misma noche a investigar. Una idea brillante, ya lo sé, pero nadie ha visto nada parecido ahí desde entonces. Solía pasar muchos veranos haciendo escala con mis amigos en un bosque bastante grande que quedaba a 1 hora y media más o menos de donde vivía. A veces pasábamos la noche acampando ahí para ahorrar tiempo y gastos de viaje. En fin, creo que esta fue como la tercera o cuarta vez que acampábamos en ese lugar. Mi amiga había dejado todo su equipo de escalada y su mochila justo afuera de su tienda, o al menos estamos bastante seguros de que lo hizo. A la mañana siguiente encontramos que sus botas, algo de ropa y todo su magnesio habían desaparecido. Pensamos que tal vez lo había perdido por accidente, aunque estábamos casi seguros de que lo había dejado junto a su tienda, pero no queríamos aceptar que alguien lo hubiera robado. Así que simplemente decidimos, bastante ingenuamente, que quizá lo había dejado cerca de las rocas y que algún animal se había interesado por eso. Sé que suena tonto, pero en ese momento nos parecía razonable. Un año después, estábamos en el mismo lugar de siempre, sentados cerca de las tiendas, relajados después de comer. Era de noche y la oscuridad era total, solo el área del campamento estaba iluminada por la fogata. Me alejé un poco para ir al baño, fuera de la vista de los demás, y ¿qué veo? Un tipo con un traje de camuflaje completo, tirado boca abajo, mirando directamente hacia nuestro campamento. Me quedé congelado mientras ese tipo se daba cuenta de que lo había visto y salió corriendo a toda velocidad. No sé si lo que pasó el año anterior estaba relacionado con ese tipo, pero desde entonces ese recuerdo nos quedó grabado a todos. No hemos vuelto a ese lugar desde entonces, lo cual es una verdadera lástima. No fue tanto una caminata como una acampada en auto, pero estábamos completamente en medio de la nada, en tierras de la Oficina de Administración de Tierras, BLM, en Colorado. Manejamos durante 1 hora y media por un camino forestal sin ver a una sola persona.
Desde nuestro campamento se podían ver luces de autos y escucharlos desde kilómetros de distancia, así que era prácticamente imposible que alguien se acercara sin que lo notáramos. Éramos 8 personas repartidas en 3 autos. Terminamos de cenar, limpiamos todo y como ya estaba oscureciendo, regresamos un momento a los autos antes de meternos en las tiendas para dormir. Fue entonces cuando descubrimos que alguien había cortado con lo que parecía un cúter la llanta delantera derecha de cada uno de los 3 autos. Al principio todos pensaron que era una broma, pero enseguida quedó claro que no lo era. Todos estábamos más que asustados, en pánico total, de esos que te bloquean y te ponen la piel de gallina solo de ver. Por suerte todos teníamos repuestos, y uno de los chicos llevaba un arma, así que cambiamos las llantas mientras él literalmente hacía guardia, y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Todavía tengo pesadillas con eso. Saber que había alguien allí, probablemente observándonos, tal vez con intenciones de hacernos daño, me sigue provocando náuseas hasta el día de hoy. Salgo a hacer senderismo por los bosques que rodean mi ciudad, a veces tan tarde que llego a ver salir el sol estando allí. Lo más extraño que he visto fue lo que solo puedo describir como una especie de pueblo improvisado que apareció, aparentemente, de la noche a la mañana en lo profundo del bosque. Eran chozas simples hechas con chatarra y sábanas, y una pequeña fogata encendida dentro de una llanta vieja. Pero eso no fue lo más raro. Lo realmente inquietante fue que esto lo encontré pasada la medianoche, y el lugar estaba en un silencio absoluto, como una tumba. No había nadie. Alguien se tomó la molestia de encender una fogata, y luego la dejó ardiendo. Por el aspecto del lugar, parecía preparado para albergar a una docena de personas, y sin embargo no había nadie, solo el fuego encendido y las pocas pertenencias que habían dejado en las chozas. Cuando era más joven y más imprudente, y estudiaba en una universidad en las montañas del norte de Georgia, mis amigos y yo solíamos salir mucho a hacer senderismo nocturno por los caminos cerca del campus. Con el tiempo me volví bastante familiar con la zona, y con estar en plena naturaleza de noche en general, lo que probablemente me hizo confiarme demasiado. Una noche había luna llena y el clima era perfecto, así que la visibilidad era increíblemente buena, todo se veía bañado en una tenue luz azul. Estaba con ganas de aventura. Me encanta hacer cosas divertidas en soledad, así que decidí salir a disfrutar de una caminata nocturna yo solo. Llevé una linterna, pero esto fue en 2002, así que no tenía celular. Elegí un sendero súper fácil, casi todo plano, una vuelta de poco más de 1 kilómetro, en una zona bastante aislada, aunque tampoco era un parque nacional ni nada así, era una zona rural. Ni siquiera necesité encender la linterna la mayor parte del tiempo, caminaba con la luz de la luna. Al principio fue una experiencia hermosa, casi mágica. En algún punto empecé a sentirme inquieto, y casi al mismo tiempo escuché la voz de un hombre. Venía desde una distancia considerable, dentro del bosque, quizás desde el lado derecho del sendero. Estaba llorando. Honestamente, soy una persona empática, y todas las veces que oigo a alguien llorar quiero ayudar de alguna forma, pero esta vez sentí algo distinto. Una especie de pánico seco en el estómago, como si todo mi cuerpo se apagara por dentro. Recuerdo que estuve a punto de gritarle para ver si necesitaba ayuda, porque mi cabeza insistía en que tal vez estaba herido. Pero fue como si mi cuerpo me hubiera cerrado la boca antes de que pudiera decir algo, y supe que debía quedarme completamente en silencio. Lloraba como si acabara de enterarse de la muerte de un ser querido, pero también balbuceaba, como si no fuera del todo una persona. Había un tono agudo bajo su llanto, como si estuviera reprimiendo un grito, pero sostenido, constante, como si lo hubiera estado haciendo durante horas. Lo recuerdo con tanta claridad que me recorre un escalofrío solo de escribir esto. Es difícil de explicar, pero sabía, en lo más profundo, que esa persona no estaba bien de la cabeza, y que si se daba cuenta de que lo escuchaba, nada bueno iba a pasar. Di media vuelta y regresé por donde había venido. Era como si mi audición se cerrara en un túnel, y lo único que podía oír era ese llanto. Estaba completamente atento a todo lo que me rodeaba, paranoico de que pudiera pisar una rama o tropezar con algo. Temía que el llanto se hiciera más fuerte, que se acercara o que se transformara en un grito histérico demente. Por suerte, el sonido fue desapareciendo poco a poco a medida que me alejaba, y logré volver a mi auto. Aún así, estaba convencido de que en cualquier momento un ermitaño con los ojos desorbitados saldría del bosque y me atacaría. Esa sensación no me abandonó hasta que cerré las puertas del auto y me largué de ahí. Tuve el verdadero ataque de pánico mientras manejaba de regreso. Cuando por fin estacioné en el campus, me quedé sentado un rato, tratando de calmarme. La adrenalina es poderosa. Nunca he sentido ni una pizca de culpa por haber dejado a ese hombre llorando en la oscuridad del bosque.
Estoy convencido hasta el día de hoy de que esa noche estuve en peligro real. No es la historia más extrema que se pueda contar, pero a veces me vuelve esa misma sensación de malestar en lo profundo del cuerpo, cuando me pongo a pensar qué habría pasado si la luna no hubiera estado tan brillante, o si hubiese sido más precavido y hubiese usado la linterna aunque fuera una vez. Él me habría visto sin duda. Suelo salir a caminar muy tarde por la noche con bastante frecuencia, así que he visto algunas cosas, pero lo más aterrador me pasó hace unos 2 meses. Salí de casa alrededor de la 1:30 de la mañana y todo comenzó como una caminata normal. Estuve vagando por el pueblo hasta eso de las 2 de la mañana, cuando decidí regresar. Volvía por el mismo camino por el que había llegado cuando noté que una camioneta negra pasaba por la calle lentamente. Al principio no le presté mucha atención, pero empecé a ponerme alerta cuando la vi pasar por segunda vez. No estaba del todo seguro de que fuera la misma, así que simplemente seguí caminando, pero esta vez más atento. Y no pasó mucho hasta que, unos 10 minutos después, vi exactamente la misma maldita camioneta venir de nuevo por la calle. Esta vez lo supe con certeza porque no tenía placas. Ahí fue cuando empecé a asustarme de verdad, así que aceleré el paso. Pero la siguiente vez que apareció, la camioneta se detuvo en medio de la calle, a unas casas delante de mí. Me detuve, me di la vuelta y salí corriendo en la dirección contraria. Tomé varias calles diferentes, doblando esquinas, hasta que me metí corriendo al jardín de una casa. Me escondí detrás de su cerca, y la misma camioneta negra pasó por la calle. Supongo que, al no encontrarme, decidieron irse. Aún así, esperé ahí, escondido, unos 20 minutos antes de salir corriendo de nuevo hacia mi casa y prácticamente lanzarme por la ventana de mi habitación. Esto me ocurrió hace unos años. Estudiaba en la Universidad de California en Santa Cruz. Soy corredor, y el campus está en un bosque de secuoyas impresionante, así que solía correr por los senderos. Un día salí un poco más tarde de lo habitual por uno de los caminos más aislados. Y aquí es donde empieza lo raro. Llevaba unos 15 minutos corriendo en lo profundo del bosque y todavía no había visto a nadie. De repente, más adelante, vi lo que parecía ser un hombre sin hogar, con ropa andrajosa, caminando por el sendero. Estaba yendo más adentro en el bosque, y ese sendero llegaba muy lejos, y el sol ya se estaba poniendo. O sea, ese hombre iba a pasar la noche allí. Quería llegar a mi punto habitual antes de regresar, así que decidí mantener mi distancia y pasarlo de largo. En cuanto lo pasé, me gritó. ¿Qué vino primero, la luz o el sonido? En mi cabeza pensé, ¿qué demonios? Este tipo está loco o drogado, pero decidí seguirle el juego y le grité la luz sin mirar atrás. Él respondió. Yo creo que es el sonido, pero quién sabe, y empezó a murmurar cosas para sí mismo. Seguí corriendo. Llegué a mi meta y comencé a regresar. Ya estaba muy oscuro y me sentía nervioso de tener que volver a pasar por ese tipo. Parecía estar completamente fuera de sí y potencialmente peligroso, pero no tenía otra opción. Pasé el punto donde lo había visto por primera vez, pero ya no estaba. No había ramificaciones en ese sendero y, si hubiera regresado, lo habría visto. Debió haberse metido entre los árboles. De repente, una chica desde una colina me gritó que me detuviera. Me detuve y miré hacia arriba, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Estaba asustado. Le pregunté si estaba bien y al rato la vi bajando la colina. Era empinada, así que hizo un gran esfuerzo por subir allí y alejarse de lo que la había asustado. Me dijo que había estado corriendo cuando un hombre sin hogar empezó a acosarla y la persiguió hasta que subió la colina, pero no sabía a dónde se había ido. Iba a pasar la noche allí arriba porque tenía miedo de bajar, hasta que me oyó. En ese momento los dos solo queríamos salir de ahí lo más rápido posible. No sabíamos si ese tipo seguía acechando desde la oscuridad. Corrimos juntos de regreso hasta la carretera. Ella me dio las gracias y cada uno tomó su camino. Nunca más volví a correr por ese sendero. Santa Cruz puede ser un lugar bastante extraño. He oído historias de estudiantes que abandonan la universidad y terminan viviendo en el bosque. Tal vez ese tipo era uno de ellos, perdido desde hace años. Mi novia y yo habíamos tomado un viejo camino de tierra que corría junto a un lago por un lado y montañas por el otro. Estábamos buscando alguna zona inexplorada para hacer senderismo. El camino de tierra se convirtió en un sendero y, con el tiempo, fue completamente absorbido por el bosque. Cuando ya no se podía avanzar más en auto, nos bajamos y caminamos bastante hasta que, con el sol bajando, decidimos regresar. Dar vuelta el auto fue un desafío, pero al final lo logré y emprendimos la vuelta. Íbamos muy despacio porque el camino era una porquería y ya estaba oscureciendo rápido. De repente, llegamos a una bifurcación que no habíamos notado al venir. Ninguno de los dos tenía idea de si debíamos ir a la derecha o a la izquierda,
así que elegí al azar, esperando que ambas nos llevaran eventualmente de regreso a la carretera principal. Doblamos en una curva, y las luces del auto iluminaron a un hombre arrastrando una bolsa de hockey grande fuera del camino, metiéndola al bosque. En cuanto lo iluminamos, se quedó completamente inmóvil. Pasar junto a él se sintió eterno porque no íbamos a más de 8 kilómetros por hora, por lo mal que estaba el camino. Mi novia y yo no dijimos ni una palabra hasta que lo dejamos atrás, y ahí fue cuando dijimos, ¿qué diablos fue eso? Y entonces el camino terminó. Al igual que al principio, el bosque había devorado esa parte también. Tendríamos que dar la vuelta y pasar de nuevo junto al tipo con la bolsa del tamaño de una persona. Le dije a mi novia que se abrochara el cinturón y se preparara, porque al menor signo de problema iba a pisar a fondo. Llegamos al lugar, y el hombre ya no estaba. No había ni rastro de él. Finalmente encontramos el camino correcto y salimos de ahí a toda velocidad. Lo más extraño de todo era que no había ningún vehículo cerca de ese tipo en al menos 80 kilómetros en ninguna dirección. Lo hubiéramos visto si lo hubiera habido. Ya habíamos recorrido todo lo posible en ambos sentidos y no había un solo lugar donde detenerse. ¿Cómo demonios llegó ahí? ¿A dónde iba? ¿Qué llevaba en esa bolsa? Una noche, mi amigo y yo decidimos subir a la cima de una pequeña montaña para ver una lluvia de meteoros. Éramos 4, todos de unos 16 años, y nos pareció una idea genial. Condujimos hasta allí y comenzamos a caminar. Hicimos una pausa más o menos a mitad de camino cuando notamos que había un tipo siguiéndonos, vestido con traje. Nos pareció rarísimo, así que decidimos reanudar la caminata y apurar un poco el paso. Pero la próxima vez que paramos, ya estaba a unos 3 metros de nosotros. Decidimos enfrentar la situación para ver si simplemente nos pasaba de largo. No lo hizo. Se detuvo y nos preguntó si estábamos allí por la lluvia de meteoros y si podía acompañarnos. Muy raro que un hombre de unos 30 y algo, en traje, quisiera subir con 4 adolescentes de 16, pero bueno, mientras caminábamos, notamos que se pegaba demasiado a nuestra amiga, la única chica del grupo, literalmente tan cerca como para olerle el champú. Llegamos a la cima, nos sentamos, y él se sentó casi encima de ella. Ella estaba claramente incómoda, así que inventé una excusa para tener que irnos antes, y salimos de ahí lo más rápido posible, casi corriendo todo el camino de vuelta. Ya en el auto, pensamos listo, nos libramos del tipo raro, pero no. Justo cuando todos estábamos adentro, uno de mis amigos señaló que el hombre venía corriendo a toda velocidad por el sendero, directo hacia el auto, con un palo grande en la mano. Por suerte estábamos en el coche, así que simplemente arrancamos y nos fuimos, completamente aterrados. Nunca se lo contamos a nuestros padres. Y jamás volvimos a ese lugar. No fue en un sendero, pero ocurrió mientras sacaba a pasear a mi perro muy tarde por la noche. Eran como las 1 de la mañana, mi perra tocó su campanita y, a regañadientes, me levanté para sacarla. Cuando necesita hacer pis en plena madrugada no la llevo muy lejos, solo al costado de la casa. Me llevé una linterna por si decidía hacer sus necesidades, para poder recogerla. Estaba ahí parado, esperando a que hiciera lo suyo, y ella estaba dando vueltas como suelen hacer los perros antes de ir al baño. De repente, se detiene de golpe, claramente asustada, y gira bruscamente. Y del rabillo del ojo veo a una chica simplemente parada ahí. No la vi llegar, no la escuché acercarse, solo la vi quieta, totalmente inmóvil. Por su posición, tuvo que haber venido desde el pasillo entre mi casa y la del vecino. Lo raro es que detrás de nuestras casas hay un espacio verde, un terreno boscoso. Hacía como 4 grados, y esta chica, de unos 20 años, estaba en pantalones cortísimos y una camiseta. La miré y le dije que me había asustado, y murmuró algo como linda noche, ¿qué estás haciendo? Yo, sujetando la correa del perro, le respondí, estoy sacando a pasear a mi perro. Entonces dijo, genial, genial, ¿sabes cómo entrar a mi casa? Me dejé las llaves adentro, y señaló la casa de mi vecina. Ahora bien, soy buen vecino, conozco a los míos, y esa no era mi vecina. Ella es una mujer soltera de unos 30 años, y es amiga de mi esposa, así que la conozco muy bien. Le pregunté, ¿esa casa? Señalando directamente. Ella asintió. Le dije, tú no vives ahí, sé perfectamente quién vive ahí. Ella se dio vuelta, bufó, y se metió en mi patio trasero. La seguí preguntándole, ¿qué demonios estás haciendo? Y entonces salió corriendo y saltó mi cerca, que, por cierto, no es nada fácil de saltar. Es una cerca para ciervos. Los primeros 90 centímetros son una malla metálica tipo portón ganadero, y la parte superior está formada por alambres de acero inoxidable horizontales. Es de ese tipo de cercas que, si no las ves venir, te tropiezas fácil, porque no se ven bien y no son nada comunes. Aún así,
la saltó y corrió directo hacia el terreno verde. Siempre llevo una navaja en el bolsillo, y, por suerte, tenía a mi perro, aunque fue completamente inútil. Revisé mi casa y la del vecino, alumbré hacia el terreno, y nada. No había nadie más. No tengo idea de cómo terminó ahí atrás. ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba hacer? Pero me dio el susto más grande que he tenido en la vida. Fui a acampar y pescar con una amiga, los dos tenemos bastante experiencia haciendo de mochileros y era un lugar al que ya habíamos ido muchas veces, en el río Salmón, en el norte del estado de Nueva York. También llevamos a su perro Collie con nosotros. Aparcamos en el mismo sitio de siempre, al final de un camino de tierra, y caminamos unos 45 minutos hasta nuestro lugar favorito para pescar. Pasamos un gran día tomando cervezas, nadando y fingiendo que pescábamos. Apagamos la fogata y nos acostamos alrededor de la medianoche. Nos despertamos cerca de las 3 de la mañana con el sonido más espeluznante que he escuchado en mi vida. Honestamente, sonaba como un demonio, gruñendo y gimiendo a unos 2 metros de la zona donde acampábamos, desde unos arbustos muy densos. El perro, que normalmente no le teme a nada, estaba encogido en una esquina de la carpa. Estaba asustado, pero intenté calmarme, repasé en mi mente qué animales vivían por la zona y decidí que probablemente era un lince. Para quien no lo sepa, los linces no son muy peligrosos, pero pueden emitir sonidos realmente aterradores. Sus gruñidos territoriales a veces suenan como gritos humanos o llantos de bebés. Agarré mi equipo de cocina, el típico de los Boy Scouts, donde una mitad es sartén y la otra cuenco, y salí a hacer ruido lo más fuerte posible para espantarlo, lo cual siempre me había funcionado antes, incluso para ahuyentar osos negros. Pero esta vez, la cosa no se movió. Es más, parecía que se acercaba. Trato de no atribuir emociones humanas a los animales, pero ese gruñido sonaba con rabia. En ese momento, mi amiga y el perro ya estaban fuera de la carpa, y el valiente del Collie hacía todo lo posible por arrastrarla de vuelta por el sendero hacia el auto. Apunté con la linterna hacia la oscuridad y los ojos que vi reflejados parecían humanos, mirando desde un arbusto a la altura de mi pecho. Tal vez estaba agachado, o parado sobre algo, pero definitivamente no era un lince. No me enorgullece, pero salimos corriendo como pudimos y terminamos durmiendo en el auto, en el estacionamiento de un McDonald's. Volvimos al día siguiente para recoger nuestras cosas. Nada había sido robado, pero el sitio estaba revuelto, incluso el interior de la carpa. Lo único sensato que hice durante la huida fue cerrarla con el cierre, pero la encontramos abierta. No rasgada, abierta con el cierre. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue esa cosa, y no he vuelto a acampar allí desde entonces. Fue acampando en el auto, si eso cuenta. Mi novia y yo estábamos haciendo un viaje por todo el país. Íbamos a dormir en el auto en un campamento nacional, aunque no recuerdo bien el nombre exacto de ese tipo de lugar. Descubrimos que Devil's Canyon estaba bastante cerca. Genial. Encontramos el camino, era un sendero de un solo carril de grava, con hierba y vegetación de unos 2 metros de alto a ambos lados. No importaba, asumimos que el campamento estaría bien. Manejamos, y manejamos, lo que parecieron 10 minutos por ese camino angosto, a las 2:30 de la mañana. Finalmente llegamos al campamento, y solo había otro auto en todo el lugar. Dimos una vuelta más para asegurarnos. Era un tipo afuera de su casa rodante, sentado junto a una fogata, con un hacha apoyada en un tronco. Nos estacionamos un momento y dijimos al demonio, nos recostamos, pero a los pocos minutos estuvimos de acuerdo en que si nos quedábamos, nos despertaríamos con él tocándose afuera de las ventanas del auto o nos mataría mientras dormíamos. Así que manejamos 2 horas más hasta el hotel más cercano. Un puma. En realidad, 2. Teníamos 19 años. Era antes de que empezáramos a hacer senderismo de día. Hicimos todos los preparativos, reunimos el equipo, comida y agua, y fuimos al lugar. Usamos repelente para insectos, encendimos nuestras linternas y comenzamos. Estábamos cerca de la mitad del recorrido cuando vi un arbusto con una forma extraña. Al acercarme, resultó ser un puma. Supongo que hacíamos mucho ruido, así que, en una situación así, cualquiera pensaría que un puma querría averiguar de dónde venía todo ese alboroto. Le dije a mi amigo que se quedara muy quieto, para no activar sus instintos animales. Entonces escuchamos un golpe. Mi amigo se dio vuelta y ¡bam!, otro más. Seguramente había olido la comida en nuestras mochilas, así que básicamente estábamos en problemas. Le dije a mi amigo, quédate callado y quieto, así no nos atacan. Él asintió. Después tuvimos un duelo de miradas con los pumas. Tras lo que pareció una eternidad, ambos regresaron por donde habían venido. Nosotros también.
Fue durante una excursión de mochilero de unos 5 o 6 días que hice con los Boy Scouts en la sierra. Llevábamos ya varios días y paramos en un lago grande. Mientras armábamos el campamento, apareció un tipo mayor, probablemente de entre 40 y 50 años, junto a una chica, de unos 19 a 22 años, tal vez, y comenzaron a armar su propio campamento también. Mientras los chicos y yo estábamos pescando, escuchamos a nuestro líder scout hablando con ellos sobre los olores atrayentes, comida y cosas que atraen osos, ya que parecía que no tenían ni idea de qué cosas contaban como tales. Al día siguiente nos levantamos temprano, desmontamos el campamento y seguimos camino hasta la cima de una montaña. Al final del día, mientras instalábamos todo nuevamente, nuestro líder scout se notó algo preocupado porque los otros 2 excursionistas nunca pasaron por donde estábamos ni los volvimos a ver. Al finalizar el viaje, paramos en la estación de guardabosques y nuestro líder les preguntó por la pareja. El guardabosques dijo que no había nadie con esas descripciones registrados en los libros. Eso nos dejó bastante desconcertados, así que llegamos a la conclusión de que lo que vimos fueron los fantasmas de 2 mochileros que habían sido atacados por un oso, y se convirtió en una gran historia para contarles a los nuevos scouts durante un buen tiempo. Mis amigos y yo solíamos ir a acampar y hacer senderismo en el norte de Arizona. Por lo general éramos un grupo grande, entre 10 y 12 personas, y una de nuestras cosas favoritas era jugar a las escondidas cuando caía la noche. El primer día que llegamos ya estaba oscureciendo, así que tendríamos que esperar hasta el día siguiente para hacer una caminata. Armamos el campamento rápidamente y, ya de noche, decidimos jugar. Nos emparejábamos de a 2 para estar más seguros, mientras que los 2 cazadores usaban walkie-talkies para comunicarse y encontrarnos. Yo prefería esconderme cerca del campamento, porque casi siempre los cazadores salían directo hacia el bosque. Mi compañero y yo estábamos muy bien escondidos en lo alto de una colina rodeada de piedras y árboles muertos. Era un lugar perfecto porque nos permitía ver todo el campamento y nadie podía sorprendernos. Mientras esperábamos, vimos que alguien regresó al campamento. Supimos de inmediato que no era uno de los nuestros. La figura medía cerca de 2 metros y parecía extremadamente delgada, como si estuviera en los huesos. El tipo tenía una especie de tic o algo por el estilo, porque sacudía la cabeza con violencia. Llevaba algo brillante y metálico en la mano, y no fue hasta que pasó cerca de un farol que habíamos colgado antes que vi que era un hacha. Ahí fue cuando empezamos a asustarnos en serio. Aún teníamos señal, así que escribí en el grupo: «Hay alguien en el campamento. Vuelvan ya. No es parte del juego». Como sabíamos que llegarían pronto, mi compañero y yo decidimos salir corriendo desde nuestro escondite hacia el tipo, con la esperanza de espantarlo. Pero en cuanto dimos un paso, el hombre se giró directamente hacia nosotros, como si hubiera sabido que estábamos allí desde el principio. Corrimos hacia él, pero no se movió, ni siquiera retrocedió. Nos detuvimos a unos 6 metros esperando alguna reacción, pero no hubo nada. Solo nos miraba, con una expresión vacía, analizándonos. Mi amigo le gritó, preguntándole qué hacía ahí, qué quería, y cosas así. El hombre empezó a sonreír, de forma repentina, como si estuviera posando para una foto, con la sonrisa más grande que un ser humano pudiera hacer. De pronto, 5 de nuestros amigos llegaron corriendo al campamento directo hacia él. Todos practicábamos algún deporte o hacíamos entrenamiento con pesas, estábamos en buena forma. Pero, como si lo hubiera presentido, el tipo salió corriendo justo cuando lo rodearon. Y era más rápido que cualquiera de nosotros, lo que era imposible considerando cómo se veía. Lo perdimos casi de inmediato. Así, de repente, todo había terminado y volvimos al campamento. Cuando llegamos ya estaban todos. Les contamos lo que pasó y discutimos si debíamos irnos o quedarnos. Éramos 12, así que decidimos turnarnos para hacer guardia. Era solo un tipo, ¿qué podía hacernos a todos juntos? Empezamos a relajarnos, charlando y fumando junto al fuego, hasta que finalmente nos fuimos a dormir. Nos despertamos con nuestro amigo AJ gritando fuera de las tiendas. Todavía era de noche y él estaba haciendo guardia, pero algo lo había asustado. Dijo que había algo grande moviéndose por el campamento, justo fuera de su campo de visión. Fuimos al lugar donde escuchó el ruido, pero no encontramos nada. Cuando todo parecía tranquilo, volvimos a las tiendas. Justo cuando estábamos por volver a meternos, el mismo hombre de antes salió de una de las carpas de un salto. Nos quedamos paralizados del susto durante unos segundos, y en ese instante el tipo salió corriendo otra vez. Esta vez lo hizo riéndose, pero no era una risa desquiciada, era más bien histérica. Solo el sonido de esa risa daba escalofríos. Después de eso, recogimos todas nuestras cosas lo más rápido posible y nos fuimos de allí. Aquello nos marcó tanto que nunca más volvimos a acampar en esa zona. Seguimos haciendo senderismo por ahí de vez en cuando,
pero acampar, jamás. Hace años, cuando tenía casi 20, fui de campamento con mi primo y 4 amigos a unos 145 kilómetros al norte de donde vivíamos, en el área de la Bahía de California. Fuimos a un camping común y nos preparamos para pasar 3 días y noches de fiesta. Algunos campistas, que eran más o menos locales, vivían a unos 30 kilómetros, nos contaron historias sobre una zona del bosque que supuestamente estaba prohibida por actividad paranormal. En cuanto lo escuché, decidí que teníamos que ir a ver qué era. Mi primo y uno de nuestros amigos aceptaron ir, los otros 3 pensaban que era una tontería y prefirieron quedarse a seguir bebiendo y fumando, así que salimos la segunda noche. Una pareja nos dio indicaciones de a dónde conducir, así que partimos a eso de las 11 de la noche. Llegamos a las 11:20 debido a que el camino de tierra era complicado y manejamos despacio para no pinchar una rueda. Al estacionar, seguimos a pie por lo que parecía un sendero de animales, caminando en fila durante otros 30 minutos, tal vez un poco más. Después de un rato comenzamos a ver un resplandor a la distancia. Seguimos caminando, pero más en silencio. Cuando estuvimos a unos 270 metros, pudimos ver que era una fogata grande con varios fuegos pequeños alrededor. Al acercarnos a unos 230 metros, empezamos a oír gente. En ese punto ya estábamos algo asustados, pero como adolescentes ingenuos seguimos avanzando. Al llegar a unos 65 o 70 metros pudimos notar claramente que habíamos dado con un ritual en medio del bosque. No distinguíamos bien qué llevaban puesto o qué hacían exactamente, pero eran visibles por la luz del fuego y había unas 12 o 15 personas alrededor del fuego principal, cantando y a veces gritando. Una persona, que supongo era el líder, se acercaba al borde del círculo de llamas, desaparecía de la vista unos segundos y volvía al fuego central para hacer algo que provocaba que los demás gritaran y cantaran con más fuerza. Por pura estupidez y curiosidad, quisimos ver exactamente qué hacían en medio de la nada. Nos acercamos demasiado y uno de ellos miró hacia donde estábamos, se quedó viéndonos unos segundos y empezó a caminar hacia nosotros, a menos de 15 metros. Salimos corriendo lo más rápido que pudimos sin separarnos. El tipo gritó, confirmando que era hombre, y empezamos a ser perseguidos, no sé por cuántos. Se oía cómo se metían al bosque corriendo detrás de nosotros, y gracias a que les llevábamos algo de ventaja, logramos escapar. Llegamos a la camioneta de mi primo, nos subimos como pudimos y salimos a toda velocidad durante el primer medio kilómetro. No hace falta decir que nunca volvimos, ahora acampo en otros lugares. Estaba solo en casa. Era un día de Ramadán, así que todas las tiendas cerraban a las 3 de la mañana. La zona donde vivo tiene muchas tiendas, salí de casa para comprar algo en la farmacia, que abre las 24 horas, pero olvidé que era domingo y todo lo demás estaba cerrado. Había oscuridad total, apenas podía ver la acera, así que entré en la farmacia y al salir vi a alguien a unos 6 metros de mí con una sudadera con capucha y una máscara de enanemes en la cara. Me quedé paralizado y, de repente, empezó a caminar hacia mí. Yo tenía 15 años, así que era un blanco fácil, hasta que estuvo a unos 3 metros y entonces empezó a correr directamente hacia mí. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar a una comisaría a una cuadra de mi casa. No lo vi detrás de mí. Les conté a los policías lo que pasó y me escoltaron hasta casa. Estaba totalmente en pánico. Fui a mi habitación, miré desde el balcón para ver si había alguien y lo vi, a él, con otra persona más, mirándome desde la acera durante unos 5 minutos y luego se fueron en su auto. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Información relevante. Siempre me ha encantado bailar. Cuando tenía 9 años, nos mudamos a un bungalow. Mi nuevo cuarto tenía una ventana grande que ocupaba casi la mitad de la pared, y por alguna razón no tenía cortinas. Viéndolo ahora es algo raro, pero a mí me encantaba porque de noche esa ventana funcionaba como un espejo perfecto donde podía verme bailar, y fingía que estaba en mi propio estudio. La ventana daba al patio trasero, que tenía una cerca bastante deteriorada y sin mucha privacidad, pero mi mamá era madre soltera, trabajaba mucho y apenas llegaba a fin de mes, así que reemplazar la cerca no era una prioridad. Un verano, acababa de volver de visitar a mi familia en Europa. Tenía 12 años. Mi mamá y mi hermano también habían estado en el viaje, pero ellos regresaron a casa un mes antes. Entré a mi habitación y noté que mi mamá había colgado cortinas. Ya en ese momento me pareció raro, porque ella no era del tipo que hiciera cosas agradables espontáneamente, pero supuse que me había extrañado y quería que mi cuarto se sintiera más acogedor cuando volviera. Me olvidé del asunto, hasta que una semana después mencioné lo de las cortinas. Antes de que mi mamá pudiera decir nada, mi hermano menor soltó. ¿No se lo contaste? ¿Contarme qué?
Resulta que, mientras yo estaba de viaje, una noche mi mamá y mi hermano estaban en la sala, que queda junto a la puerta principal, cuando de repente el perro empezó a ladrar como si hubiera alguien en la puerta. Ya era pasada la medianoche, así que mi mamá se asustó, con razón, especialmente estando sola con un niño de 10 años. No tocaron la puerta, pero el perro seguía desesperado, así que apagaron las luces para poder mirar hacia afuera. Vieron a 2 personas caminando por el jardín delantero con linternas, doblando la esquina hacia el patio trasero. Entonces, mi mamá abrió la puerta solo lo justo para dejar salir al perro a investigar. Alguien empezó a gritar que controlaran al perro, y ahí se dieron cuenta de que eran 2 policías. Mi mamá los sujetó y les preguntó qué pasaba. Ellos dijeron que estaban respondiendo a una llamada que reportaba a un hombre sentado en un árbol en la esquina suroeste del patio trasero, mirando fijamente hacia una ventana. Y sí, puedes adivinar cuál ventana era. No dormí en mi cuarto durante un mes después de eso, y durante años no podía pensar en eso sin sentirme al borde de un ataque de pánico. Desde entonces, soy muy insistente con que la gente tenga cortinas. Puede que no lo parezca, pero nunca sabes quién podría estar observándote desde la oscuridad. Sucedió huyendo a pie en los años 90 de Irán hacia la Unión Soviética. Era de noche y viajábamos en 3 autos con mujeres, niños y hombres. En ese entonces, yo también era solo un niño. Recuerdo todo con mucha claridad. Los autos se detuvieron en medio de la nada. Se apagaron todas las luces para que el ejército no pudiera vernos. Primero lanzaron rápidamente todo el equipaje fuera de los autos, luego todos salimos y los vehículos se marcharon a toda velocidad. Ahí estábamos, en medio de la nada con un grupo de familias, unas 20 o 30 personas. Estaba completamente oscuro, una oscuridad total. Nos dieron instrucciones de alejarnos del camino, y desde ahí llegaríamos a la frontera con Turkmenistán. Mientras caminábamos entre las montañas, llegamos a un campo abierto enorme. De repente, 3 reflectores gigantes se encendieron desde las montañas a lo lejos, intentando localizarnos. Mi padre rápidamente les dijo a todos que se tiraran al suelo para que no nos vieran. Las mujeres y los niños lloraban, y yo solo estaba ahí, acostado sobre el pasto y la tierra, sin comprender del todo el peligro en el que estábamos. Nuestro mayor temor era que fuera el gobierno iraní buscándonos. Después de un rato, las luces se apagaron y comenzamos a caminar otra vez. Mientras avanzábamos, apareció un camión desde el otro lado de la frontera. No sabíamos por qué estaban ahí esas personas. Esperamos y observamos, y vimos que eran 2 soldados armados que venían hacia nosotros. Mientras corrían en nuestra dirección, de repente desaparecieron. Miramos alrededor y vimos que habían caído en un hoyo enorme. Y cuando digo enorme, realmente lo era. El problema era que no se veía porque estaba oscuro y lleno de pasto alto. Finalmente, ayudamos a los soldados a salir del agujero y nos dijeron que venían a ayudarnos, enviados por la Cruz Roja. También nos explicaron que los reflectores eran de Rusia o Turkmenistán y estaban allí para auxiliarnos. Al final, los 2 soldados jóvenes nos llevaron a un campamento y nos dieron comida y refugio.